Hola mi gente viajera y avitudados, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien desde donde me estén mirando. Bueno, les quiero comentar que hoy vamos a hacer otra aventura. Vamos a ir a un lugar que se llama el Salto de la Leona. Bueno, nos encontramos aquí en el sector del Piche, más o menos, calculo yo unos 55 kilómetros más o menos desde Illapel hasta acá. De todas maneras, aquí le estoy dejando más o menos la distancia y mostrándole en Google Maps cómo llegar hasta este sector. Eh, bueno, andamos con un poquito de sueño, ando con un poquito de sueño, así que estamos listos para empezar esta ruta. Ya me encuentro con los chicos, ahí está Oscar, Marcelo y allá va Belén. Así que vamos a emprender esta nueva aventura al Salto La Leona. ¡Saluda Belén! Allá está Belén. Así que nos vamos a ir a ver cómo es esta hermosa ruta. Just one glass in, you're already on my mind. When it gets late, I always realize that I need you. Are you thinking about me too tonight? It's no secret, all my friends already know. There's no reason to hold it back, I let it show. All my feelings, are you thinking about me too tonight? Your hands around my waist, just let the music play. Like a drug, I am hooked on you. Sweeter than summer wine, baby, just hold me tight. Like a drug, I am hooked on you. And that makes me say... Y como se pudieron dar cuenta, el ánimo para empezar el video no es el mejor, porque tenía mucho sueño. Pero a medida que fuimos avanzando, el ánimo subió como río después de las lluvias. Les comento que efectivamente para llegar a este sector tenemos que movilizarnos unos 46.5 kilómetros, desde la Plaza de Armas de Illapel hasta este portón, que fue donde dejamos el vehículo. Ya desde acá empezamos nuestro trekking de 7.20 kilómetros hasta la cascada. Quiero comentarles que gracias a un amigo del cual les dejaré aquí abajito su link, con quien pueden comunicarse si quieren hacer esta ruta, quien me comentó que este lugar conocido como el Salto La Leona en realidad no se llama así, ya que es conocido por los lugareños del sector como la Cascada de Talca, y se le puso el nombre del Salto La Leona por una roca que está encima de la cascada que forma una imagen de la cabeza de un león. Acá les dejo la imagen. Van a ir siguiendo. Va. Pegar con manito. Vamos por arriba primero, ¿cómo? Déjalo amarrado. Vale. Se enojó el hombre, se enojó, estamos invadiendo terreno. Más encima llamó a todos, apatotado más encima, llamó a todos los demás. Se escucha fuerte el río. Bueno, ya empezamos la caminata. Son exactamente las 8:27, ahí le estoy dejando. Y vamos, empezamos ya a caminar desde el sector de donde dejamos la nave. Ya voy cansado ya. No llevo ni 2 minutos y ya voy cansado. Lo bonito que las vistas, miren qué precioso. Miren que se ve bonito. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! La Belén se ríe porque grito el qué bonito. Bueno, yo, primera vez que vengo a este sector. Marcelo ya ha venido, Oscar también. Belén, ¿tú has venido? ¿También has venido? Así que soy el único virgen en esta ruta. Así que
Bueno, mi gente, vamos caminando ya, haciendo la ruta hacia el Salto de la Leona. Y no sé si alcanzan a escuchar, pero me voy a quedar calladito para que, a ver si escuchan, miren. ¿Escuchan? Son chicharras. Hay muchas chicharras. Han pasado algunas muy cerquitas de nosotros, pasan volando y gritando. Muy bonito el sonido. Hay muchas y se escuchan por cantidades. Voy a ir grabando un poco a ver si pasa una cerca, porque hay veces ya han pasado dos bien cerquitas de nosotros. A ver si la puedo grabar. Bueno, Marcelo me estaba comentando. Mire, ¿escuchan? Mire. Marcelo me estaba comentando que bueno, ahora dejamos el vehículo en el portón, pero cuando se puede se llega con el vehículo hasta un sector donde hay lugar como para acampar, donde pasa el canal, donde, ¿cómo se llama? Ahí donde hay unas mesitas, unos asientos. Sí, creo que es muy bonito ahí. Y de ahí recién se empieza a hacer la ruta, a subir. Pero ahora tuvimos que dejar el vehículo abajo nomás porque no tuvimos acceso a conseguirnos la llave, porque la ruta salió de un día para otro. Lo conversamos ayer y salió de improviso. Así que aquí vamos con los chicos. Cantidades de chicharras. Efectivamente, el sector estaba infectado de chicharras. Los cicádidos, conocidos comúnmente como cigarras, chicharras, chiquilichis, son una familia de insectos. Las cigarras pueden vivir tanto en climas templados como tropicales. Tienen un desarrollo vital completo que dura de 2 a 17 años. Según la especie, la intensidad del sonido o canto que emiten una cigarra puede llegar a los 86 decibeles. Miden entre 15 y 65 milímetros de largo. Poseen un aparato bucal suctor que les permite alimentarse de savia de los árboles y otras plantas. Poseen 2 pares de alas homógenas y membranosas que se pueden desplegar adquiriendo tonos transparentes o coloreados, y que en reposo quedan en forma de tejadillo. Take it down, save your time if you want to make it right. Anyone come easy if you release me. ¿Qué es lo que es? ¿A verla? Mira, aquí Oscar encontró una chicharra. Buenísimo. I'm so tired of running away from fear, waiting for the fire to take us on. It's time to make it real before it's gone. We could fall or just face it, break it off, or let it take us. And if we're gonna make it out, I need you to know that I will never let you down. Take another chance on me. Are we close enough to make it count? Set it off, make it now. Anyone come easy if you release me. We've got a long way down from here. I'm so tired of running away from fear. Ahí encontré un... Bueno, yo los conozco por Palote, así que estaba bien quietito también. También se dejó grabar, así que... Bueno, como pueden ver, ahora estamos subiendo. Por eso voy muy cansado. Ahí va Belén, vamos apenas los dos porque hemos hecho poco trekking. Y
Y esto es lo que me cansa a mí en realidad. Como les he dicho en todos mis videos, subir es lo que me cansa. Pero si tú subes a tu ritmo, lento, suave, no tienes problema. Al final llegas igual. Después, siempre después de una subida hay una bajada, así que ahí uno repunta. No he tomado agua, pero todavía sigo subiendo. Mira. Or let it take us. And if we're gonna make it, I need you to know that I will never let you down. Take another chance on me. ¿Pica? No, tiene unas tenazas súper grandes. Mira, ¡Ay! qué lindo. Hay uno rojo que se ve menos. ¿Cómo se llama, Marcelo? Madre de la culebra lo llaman. ¿no? ¿Cuánto? Madre de la culebra. Madre de la culebra. Sí, pues es un coleóptero. Efectivamente, así se llama. Considerado el escarabajo más grande de Chile, la madre de la culebra, o también conocido como yico o matabuey, es uno de los insectos más carismáticos y conocidos, particularmente en la zona centro-sur del país. Presenta un fuerte dimorfismo sexual con machos y hembras significativamente diferentes, tanto en su morfología como hábitos. Los machos son voladores nocturnos y tienen sus alas endurecidas, de una coloración pardo clara y su cuerpo cubierto por pilosidad amarillenta. Mientras que las hembras son caminadoras diurnas, no vuelan, y su coloración general es negruzca y sin pilosidad corporal. Las hembras, siempre más grandes que los machos, pueden alcanzar un respetable tamaño de 9 centímetros como la que estamos mirando ahora. El ciclo de vida de este escarabajo endémico inicia como el de todo buen insecto, con un pequeño huevo, de una postura que puede llegar en este caso a 200 huevos. Estos huevos son puestos por las hembras en grietas de árboles debilitados o muertos, lugar donde las larvas se desarrollarán. Se estima que el tiempo necesario para que las larvas alcancen el estado adulto es de al menos 3 años, luego de los cuales sobreviven de alimentarse y se entregan a la búsqueda de una pareja reproductiva en los meses de primavera e inicios del verano. Ahí Marcelo le va a adelantar un poco el camino y lo va a dejar allá en su hábitat natural. Bueno, ahí vimos el madre de la culebra, como le dice Marcelo. La verdad, estamos descansando. ¿Cómo va ahí, Belén? ¿Bien? ¿Cómo está la ruta? Pesadas, no. Está bueno. ¿En dónde? Este corte que hay al medio del cerro ya. ¡Ah, su macho! Nos queda caleta todavía. Estamos en la mitad. Vamos en la mitad todavía. Dice Marcelo, donde está esa quebradita allá, donde se nota ese pedazo como salido de tierra. ¡Vamos, Belén! ¡Saluda, Belén! Bueno, hemos caminado ya un buen resto. El camino ha estado bien bueno. El sendero está bien demarcado. Y acá nos toca de nuevo volver a cruzar el río. Pero se ve bien complicado. Ay, ay, ay. Voy a intentar pasar así nomás. ¿Ah? Ya. Ahí va a pasar Belén primero. Jejeje. Ahí logramos pasar. Así que menos mal que los zapatos se probaron. Aquí vamos a comer un poquito, algo para poder descansar, para poder seguir, porque prácticamente ya nos falta más de la mitad todavía. Así que vamos a comer un poquito. Y acá estamos, descansando, después de un largo camino y por otro que nos falta por recorrer. Pero cuando estamos así, tal como ahora, pienso y me digo, vive la vida, mira la cima, piensa en lo que falta, toma conciencia de todo en cada momento, porque lo que importa es el camino recorrido y con quién lo compartes. Llegar a nuestro destino, a la cima,
te dará la satisfacción de la meta alcanzada, aunque el verdadero regalo de todo este esfuerzo es la experiencia de vivirla. Por eso, hazte un tiempo para salir con los amigos y sentir en el corazón que todo ese esfuerzo valió la pena. When you still love somebody. Staying out on the weekends, I really need something to do. I'm just trying to smile when all I can think of is you. Yeah, I'm just making my way through the days to avoid that feeling again. ¿Ah? Ya. Bueno, como acaban de ver y como están notando, ya se nos acabaron lo que son los árboles prácticamente, y ahora ya entramos a caminar a, como se dice, a la pampa. Ya no vamos a encontrar árboles. Si se fijan, ya está todo seco y son los últimos arbolitos que vamos a ver por lo que veo. Así que esperemos que el sol no nos machaque tanto, porque en realidad ya está empezando a pegar fuerte, aunque no lo hemos sentido por lo mismo que hemos venido cerca de los árboles y hemos estado tomando fresco en los árboles, descansando, y no hemos tenido el hecho de que ya venir por acá por lo que es más seco, ya donde no se ven los árboles. El lugar está precioso, sí. Todo lo que hemos caminado está muy bonito. El sendero está precioso. Nos quedan 3 kilómetros. De acuerdo a lo que vimos, nos quedan 3 kilómetros y estamos a 1750 metros de altura. La verdad no se nota la altura, no se nota mucho. Belén la notó un poco porque sintió un poco en sus oídos que se la anduvieron tapando y eso. A mí todavía no me sucede. Lo que sí noto que voy muy cansado y no vamos subiendo, o sea, más o menos plano, pero voy muy cansado. Me cuesta hablar un poco por lo mismo. ¿Cómo venís tú, Belén? ¿Cansada? ¿Qué sentís? Calor. Calor. No quiere hablar la Belén, o sea, mira. ¿Y? Déjame pasar, Belén. Que sabéis que el sol, Mira que te voy grabando por si te caí, para que el canal suba. Ay, no. Bueno, ahí vamos. El sendero, como pueden ver, se nota bien demarcadito, así que no hay por dónde perderse para venir. Bueno, si uno viene por primera vez, sí se puede perder, porque hay algunos sectores, unos lugares donde hay caminos que se dividen. Bueno, yo bajé un track y hasta el momento vamos bien, pero me voy guiando más que nada por los niños, por Oscar y por Barcelo, ya que ellos han venido y se sabe la ruta. Así que nada, voy a cortar para poder avanzar un poquito, porque donde me pongo a grabar camino más lento y eso me atrasa. Así que vamos más adelante. Bueno, mi gente, estamos descansando aquí. Los niños, Oscar con Claudio o Marcelo van allá ya. La verdad de las cosas es que hay una parte, aquí estamos con Belén, que hay que subir
Si se fijan hay que subir acá al cerro. Y está un poquito complicado. Y ahora hay que bajar acá. Así que ahí vamos a darle. Pero aquí estamos descansando un ratito con Belén. Pero mirando la vista que está preciosísima. Se la voy a mostrar ahora. Heart on each side, only reflections apart, but never more. I've been away for a while, only way I'm getting by was at the time. Why I got my demons on the shelf, like the trophies I can carry with me through the years. Yeah, I'm too sick of myself. Como pueden ver, tenemos que bajar ahí, mira. Bueno, vamos a bajar ahí porque no veo que haya un camino. Los niños me nombraban más arriba, pero prefiero bajar acá, que se ve como un camino, para llegar luego abajo. Así que ahí vamos. Bueno, mi gente viajera y habituado, de acuerdo al track que yo tengo, el track me indica que deberíamos haber ido por allá. Allá en ese sector donde vimos que estaba la poza antes de subir el cerro, donde iban subiendo los niños, yo creo que ahí había que cruzar hacia el frente para poder caminar por el sendero que se ve. Allá se nota clarito el sendero y el camino se ve allá. Y los niños se vinieron por este lado, no veo camino. Así que estamos improvisando el camino nomás. La cosa es que si seguimos derecho, de acuerdo al track, nos vamos a encontrar con la ruta ya. El cuento está en que podamos atravesar el río más adelante. Ese es el cuento. Tal cual como les comento, es como era la ruta. El track tenía toda la razón, pero debo reconocer que a pesar de que acá improvisamos este camino, se nos hizo más suave llegar. Porque si se fijaron, la verdadera ruta hace que subamos el cerro del frente, que comienza a la altitud que estamos en este momento de 1900 metros hasta los 2200, y era subir de golpe más de 200 metros, y eso lo vimos al regreso cuando tomamos la decisión de devolvernos por ese sendero, el cual estaba muy bien definido. Mi gente viajera y habitutado, estamos, bueno, aquí voy siguiendo las huellas de Marcelo, pero obviamente esta no es la ruta. Como les decía, el track me indica que es por allá. O sea, me imagino que es por arriba. Hay que pasar por atrás de ese cerro y llegar allá. Porque como pueden ver, venimos subiendo aquí como lateral, pero está bien complicado. Y alto. Si se fijan, está súper alto. Está súper alto, así que... Pero el track nos indica que era por el otro lado. Si se fijan, no sé si se logra ver, el track nos indica que era para el otro lado, pero de acuerdo a cómo vamos deberíamos chocar con la cascada. Así que nada, vamos a seguir dándole, no queda otra. Ya estamos acá, así que vamos para allá. Bueno, mi gente, les digo al tiro, son un cuarto para las 12, las 11:43 minutos. La verdad, definitivamente ya con Belén, ya que voy con ella atrás, los niños ya están allá en el Salto de la Leona, ya lo tenemos a la vista acá. La ruta no es por acá, así que, pero ya estamos acá, así que tenemos que seguir. Si se fijan, lateral, y es puro derrumbe de piedra, así que allá está el Salto de la Leona, no sé si lo distinguen. Allá están los niños también, así que vamos a llegar allá para descansar ya y disfrutar de la cascada. Pero les voy a dejar el track aquí en Wikiloc y síganlo por favor. Lo otro, cualquier cosa abajo de una persona, de un amigo que hace recorridos a la zona, él los puede llevar. No sé si los puede traer a este lugar, pero porque él a los lugares que va son solamente lugares autorizados y que no corren mucho riesgo. Así que, y también abajo le estoy dejando el link para que se contacten con él y puedan ver la posibilidad de a lo mejor de venir a estos lugares que son preciosos, pero
No les recomiendo que vengan solo si no tienen experiencia o no han hecho nunca trekking. No vengan por estos lados porque es bien complicado. Es bueno seguir los tracks, ¿ya? Y también averiguar si es que pueden pasar, porque hay que pedir permiso también a la comunidad y todo ese cuento. Así que vamos a seguir intentando pasar. Belén va por ahí abajo. Allá va Belén pasando con cuidado. Ella optó por irse más abajo porque en realidad tiene toda la razón. Si te resbalas ya no caes tan lejos. Pero yo seguí por acá porque veo que aquí están las huellas de Marcelo por ahí y siguen por ahí. Así que vamos a ver. Bueno, mi gente, Marcelo ahí me dijo que me metiera por acá. No sé por dónde, pero... Ah, ya la villa. Ah. Bueno, mi gente viajera y apitutado, ya me encuentro en la famosa cascada La Leona. Ha sido bien sacrificado, la verdad de las cosas, porque nos vinimos por el otro lado, nos vinimos por acá y era por el otro lado. Pero bueno, lo importante es que ya llegamos, ya me encuentro acá y está muy bonito. No puedo hablar mucho porque estoy súper cansado, así que voy a dejarlo con esta hermosa toma porque me estoy mojando también. Así que espero que les guste.